Miguel, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Pues coméntanos, a pocos meses de esta reforma laboral, digamos que un poco trompicada por el tema del COVID, ¿qué nos puedes comentar de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Pues mira, Rogelio, es una pieza verdaderamente estratégica de la reforma laboral que, como muy bien lo señalaste, se enmarca dentro de las negociaciones del TEMEC. Aquí lo importante son dos cosas. Por un lado, este centro va a tener a su cargo todo lo que respecta a la vida sindical, desde el registro, la renovación de dirigencias, la contratación colectiva, la legitimación, así lo define la ley, de los contratos colectivos, etcétera. Entonces, esto antes de la reforma del año 2019 corría a cargo tanto de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal como de las correspondientes Secretarías del Trabajo en las entidades federativas. Sin embargo, con esa reforma de 1 de mayo de 2019, esto ya queda en manos del gobierno federal, entonces ahí hay un primer cambio muy interesante. Este órgano ya está en funcionamiento, ya se están llevando a cabo las modificaciones correspondientes y va a tener un impacto, creo yo, importante en la vida sindical. Ahora, la segunda Sí, pieza importante, sí, sí, dime. adelante, Miguel. Sí, adelante, La, la, adelante, la Miguel. segunda pieza importante en este centro es que tiene a su cargo la conciliación. Fíjate, aquellas famosas juntas de conciliación arbitraje, te acordarás, Rogelio, que Sí, cómo bueno, no. todavía funcionan, ¿verdad? Todavía son importantes, pero esas juntas de conciliación arbitraje juntaban las dos cosas. Propiamente el marco de la negociación entre patrones y trabajadores para ver si se generaban acuerdos en el caso de demandas laborales, etcétera. Y si no se llegaba a un acuerdo, pues ya prácticamente se iba a lo que la ley definía como un arbitraje a cargo de la propia Junta. Ahora esto se separa. Esto es muy Sí, importante. Aquí hay una separación. La parte de la conciliación queda en este centro, que está, digamos, regido por la Autoridad Laboral Federal, y y se crean tribunales laborales. Es decir, las juntas, las famosas juntas de conciliación desaparecen y ahora se crean tribunales laborales, ya sea en el ámbito federal, ya sea en las entidades federativas. Entonces, como puedes ver, Rogelio, pues hay cambios importantes en esta materia. claro. Miguel, ¿qué tanto se ha podido avanzar en estos meses para constituir pues estos tribunales especializados en materia laboral? Lo que hizo la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal fue diseñar un proceso de implementación en 3 distintas etapas. Hay 10 entidades federativas que estaban programadas para entrar en funcionamiento ahora en octubre, 10, Sí, incluyendo algunas importantes como por ejemplo el Estado de México, el Estado de Hidalgo, etcétera. Otras 10 se iban al mes de octubre del año 2021 y se dejaban 11 entidades federativas para el último año, dado que la propia reforma establece que esto tiene que estar funcionando en un máximo de 3 años a nivel de las entidades federativas, 4 años a nivel de Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, tú ya también lo apuntabas muy bien, Rogelio, pues tenemos esta incertidumbre. En estos momentos, francamente, te lo diría así con gran franqueza, con mucha sí, transparencia, la moneda está en el aire porque la pandemia ha venido a retrasar todo este proceso de puesta en práctica en los tribunales, la capacitación, la propia selección de los jueces, etcétera. Hay que pensar que esto para los poderes judiciales es nuevo. Es decir, ellos no sí, tenían a su cargo los temas laborales y por otro lado también es importante señalar que esto supone una carga de trabajo impresionante. Es decir, el número de demandas, el número de procedimientos judiciales que hoy están bajo la competencia de las juntas de conciliación y arbitraje en México es enorme, enorme. Estamos hablando de cientos de miles a todo lo largo y ancho del país. Entonces, evidentemente, ahora los poderes judiciales están en un momento de gran incertidumbre y también te lo digo con todas sus letras, Rogelio, sí, con un cinturón financiero muy apretado. O sea, claro, los el ajuste recursos no, presupuestal. no, no, no abundan. Exactamente. En este sentido, Miguel, querellas que estaban en las juntas de conciliación podrán pasar en automático a estos nuevos tribunales. La reforma de 2019 en los artículos transitorios prevé que todo lo que ya entró hasta un día antes, puede ser incluso hasta un minuto antes de que empiecen a funcionar los tribunales laborales, todo aquello que entre en las juntas de conciliación se tiene que agotar ante la propia junta.
Se prevé Ok, incluso, se han hecho algunas previsiones, algunos planes y se estima que pudieran estar ya formalmente cerrando toda su carga de trabajo las juntas en un plazo que va entre 5 y 7 años, porque como te digo, la carga de trabajo es mucha, es muy amplia y bueno, la verdad es que las juntas tampoco son los tribunales más rápidos del país, no se por caracterizan por supuesto. su celeridad. Entonces nos va Sí, a tomar todo ese tiempo terminar la carga de trabajo hasta ahora vigente. claro. Miguel, en este nuevo ambiente laboral, ¿podría pensarse para empresas, no sé, como Pemex, que puedan tener varios sindicatos petroleros? Pues en principio sí, porque justamente la reforma le apuesta, y esta era una reivindicación obviamente de los sindicatos norteamericanos que presionaron a través del Senado de la Unión Americana. La idea es que impere la libertad sindical. Desde luego los sindicatos tienen que ser representativos, no pueden haber sindicatos que representen al 1 o al 2 o al 3% de los trabajadores. Sí, Hay una característica de representatividad que la propia ley exige, pero eso no debe impedir un cierto limitado, evidentemente, pluralismo sindical, que exista una mayor libertad. Y por eso te decía, este centro federal sobre el que estamos platicando desde el inicio, yo sí, creo que va a venir a transformar la vida sindical de México, que como sabes había estado muy controlada por los propios líderes sindicales, los famosos sindicatos blancos, en fin, una serie de disfunciones que a nuestros socios comerciales en América del Norte no les gustaban. No les gustaban desde el Telecán. Y ahorita con la sí. renegociación y la promulgación, la puesta en práctica, digamos, del TEMEC, pues ellos encontraron el momento adecuado para plantear esto al gobierno mexicano. Y bueno, pues así quedó la reforma laboral finalmente. Claro, este centro también se va a encargar pues de la llamada toma de nota, ¿verdad? Que siempre ha sido muy polémica. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con registro, digamos, creación, registro, renovación de dirigencias, democracia interna, etcétera, todo queda a la competencia de este centro federal. Y ya, y esto es muy importante señalarlo, ya las autoridades locales en materia laboral ya no entrarían en nada que tenga que ver con los sindicatos. Digamos, toda la vida sindical se federalizó, queda en competencia del gobierno federal, con toda la lectura política que tú quieras hacer, Rogelio. Evidentemente, allá hay una trascendencia jurídica por una parte, pero también política. Aunque esto viene no de este gobierno, hay que decirlo también, esto ya Sí, era algo que estaba desde Felipe Calderón, que no pudo en ese momento transitar, y que se le planteó en su momento al gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero finalmente, quienes van a tener, digamos, entre comillas, la administración de la vida sindical en México, pues son los responsables laborales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. exactamente un proceso que se fue dando en las últimas 3 administraciones y que, pues bueno, va a tener que cuajar este gobierno. Miguel Carbonell, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente para ti, Rogelio, un saludo y un saludo a todo tu auditorio. Muy buen fin de semana.